Los anhídridos, recuerden que era lo que habíamos visto al principio de la clase, son aquellos elementos que yo combino, o elementos no metálicos, mejor dicho, que yo combino con oxígeno, ¿sí? Las reglas en cuanto a lo que es balanceo de una ecuación, intercambio de valencias, todo eso para lo que es la ecuación de formación es exactamente lo mismo que los metales. Lo único que tengo que tener en cuenta, obviamente, es eso. ¿Qué es lo que estoy formando? Y de acuerdo a eso va a ser cómo voy a colocar o qué coeficiente o qué valor le voy a colocar al oxígeno. ¿Sí? Entonces veamos un breve pantallazo de lo que son las nomenclaturas. Fíjense, a diferencia del metal, de los compuestos metálicos, de los óxidos que se derivan de componentes metálicos, yo les decía en los metales que si tengo una sola valencia era óxido del metal. Por ejemplo, óxido de aluminio. En cambio, en el no metal, si tengo una sola valencia o estado de oxidación, va primero la palabra anhídrido en esta nomenclatura que es la clásica. Y después el nombre del compuesto con la terminación ico, ¿sí? Anhídrido bórico, por darles un ejemplo, que es un elemento que tiene una sola valencia o estado de oxidación. Luego, si tenemos dos valencias, vamos a usar la palabra anhídrido, el nombre del no metal, con la terminación oso para la más chica. Y anhídrido del no metal con la terminación ico para la valencia o estado de oxidación más grande. Es decir, por ejemplo, el fósforo tiene valencias 3 y 5. Si yo estoy trabajando con la valencia 3, va a ser anhídrido fosforoso. Y si estoy trabajando con la valencia 5, anhídrido fosfórico. Ojo con los acentos, fosfórico. Lo mismo con el carbono. Yo puse un ejemplo de cada uno como para que sea más entretenido. Busqué la valencia de uno y la valencia del otro y coloqué el nombre para que sea más fácil. Generalmente al carbono se lo trabaja con 2 y 4, pero hay tablas periódicas que figura solamente la del 4, que es con lo que en realidad el anhídrido carbónico es el dióxido de carbono. Es el que nos tortura, es el que nos mata cuando contaminamos tanto. Cuando hablamos de esto de la huella de carbono, son las emisiones de anhídrido carbónico. Estamos hablando de dióxido de carbono, es el mismo compuesto, ¿sí? Luego, dentro de las nomenclaturas clásicas, podemos tener elementos no metálicos que tengan 4 estados de oxidación o valencia. 4. Entonces, a esos estados de valencia u oxidación, tengo que tener en cuenta, sí o sí, si es nomenclatura clásica, el nombre primero anhídrido, no me olvido. Óxido ácido o anhídrido, y la palabra va para la nomenclatura anhídrido, de cajón en la nomenclatura clásica. Y de ahí, si es la nomenclatura más chica de las 4, va el prefijo hipo, el no metal y el sufijo oso. Por ejemplo, el cloro tiene estados de oxidación 1, 3, 5 y 7 respectivamente. La que le sigue es anhídrido, le quito el hipo y solamente le dejo oso.
a la nomenclatura que sigue, si estoy trabajando con la valencia o estado de oxidación 5 dentro del cloro, anhídrido clórico. Anhídrido. No metal, sufijo o terminación ico. Y para la más grande de todas, la más grande de todas, sería anhídrido, no metal, prefijo per, en este caso cloro, y la terminación o sufijo ico. ¿Sí? Tienen todo acá. Después tenemos la de UPAC y la de numerales de stock, que esas dos se mantienen, se respeta y se dice lo que son o se utilizan los prefijos numéricos que los tienen arriba del apunte. Por ejemplo, dióxido de carbono, que no es ni más ni menos que esto. Dióxido de carbono. Profe, ¿le podemos poner dióxido de monocarbono? Sí, pero no queda bien. No hace falta. Sí, por ejemplo, cuando tenemos un oxígeno, sí tenemos que decir monóxido, pero siempre se nombra al oxígeno y después al otro compuesto, sea metal o no metal. Y la de numerales de stock es exactamente lo mismo. Óxido, en este caso del no metal, y entre paréntesis, el estado de oxidación del no metal. En números romanos, volvemos a lo mismo. Las reglas se respetan en esta parte para metales y no metales. Donde cambia un poco la historia es en la nomenclatura clásica, justamente por esto que les decía yo, de que no solamente se me van a presentar elementos con una sola valencia, sino que van algunos a presentarse con 2 y hasta con 4. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Pi. Genial. De hecho, acá les va explicando todo de cómo es la ecuación de formación y les explica la fórmula. Les pone una letra mu, que es una letra griega, para indicar que es el no metal, como hicimos recién. Por ejemplo, el fósforo, el oxígeno, ¿cuál quieren formar? ¿El anhídrido fosforoso o el fosfórico? Fosfórico. Bueno, es decir que vamos a estar trabajando con el estado de oxidación 5, con la más grande. En el no metal va el 2 del oxígeno y en el oxígeno va el estado de oxidación del no metal. ¿Queda claro? Sí. Bien. Tommy. Ah, estoy tomando agua. Pero sí, sí quedó claro. Bien, igual acá les va explicando todo, ¿sí? Y de nuevo, acá tienen la tablita de los elementos más usados. ¿Cuál es la única diferencia? Que en el nitrógeno tenemos un cambio de raíz, al igual que en el azufre. Nada más. Nítrico o nitroso. Cambia solamente que no le ponemos el nitro. Y en el azufre sulfúrico, si es el mayor estado de oxidación, sulfuroso, si es el menor. Eso es todo lo que pretendo que sepan de acá. Recuerden que tienen el otro apunte también como para complementar. Tiene muchas más imágenes. De ahí, lo que tienen es la guía de actividades. Acá está. Que por un lado, fíjense, acá sí vamos a tener que investigar un poquito. ¿Por qué? A ver, quiero achicar un poquito. Van a tener que investigar valencia y estado de oxidación
que era lo que les hablaba hace un rato. Diferencia entre ambos y realizar un breve video. En el caso de que se les complique con el video, pueden hacer algún cuadro que a través de ese cuadro expliquen, o hacer el cuadro y abajo colocar una breve explicación al respecto con algún ejemplo. Después, con las tablitas que tienen en los apuntes, tanto de los óxidos básicos como de los ácidos, a ver, no, perdón, solamente de los básicos le pido acá. Dice, confeccionar fórmulas de 5 óxidos básicos a elección. Pueden usarse de un mismo elemento, ya que poseen más de un estado de oxidación, por ejemplo, del oro. Ah, sí, sí les pido. ¿Y qué más? Realizar 5 ecuaciones de formación de compuestos balanceadas correctamente, ¿sí? Es decir, que ustedes van a elegir, por ejemplo, oro, aluminio, estaño, cobre, hierro, por decir. Entonces, de cada uno de esos elementos, ustedes van a seleccionar el estado de oxidación y van a armar estas tarjetitas. Esta sí va a ser lo único que van a tener que armar en formato papel. Ustedes, chicas, si no lo tienen, ¿por qué? Porque la idea es armar un juego de memoria y ver si después a eso lo podemos donar. Fíjense que yo desde el año pasado se los vengo diciendo, de hecho lo hicimos como una de las actividades y les dije que no las tiren. Es justamente por esto. Creo que la única diferencia que hice con respecto a las que les pedí el año pasado es que ya les doy un tamaño predefinido. Yo les puse el loguito de la escuela. Si quieren colocar, por ejemplo, alguna imagen del compuesto o del uso que se le da, pueden colocar. Tienen total libertad, ¿sí? Este es justamente un ejemplo, y es un ejemplo real, del óxido cobaltoso o monóxido de cobalto. Fíjense que están las 3 nomenclaturas, o óxido de cobalto 2. ¿Cuál es la característica que tiene ese compuesto? Y las aplicaciones. En el caso de que no tenga las aplicaciones o de que no exista una aplicación en el momento, se agrega, no tiene aplicaciones hasta el momento. O es un compuesto extremadamente tóxico, por lo que no se recomienda su uso. Así simple. Nada más. Después, fíjense, yo les digo, la fórmula de tal compuesto es, y ustedes tienen que armarlo, obviamente. Van a tener que ver cómo se forma el compuesto, cuáles son los estados de oxidación que intervienen en ese compuesto, y de acuerdo a eso ver cuál es la ecuación correcta. Sigo sin entender por qué me toma las fórmulas con error, pero bueno, están bien escritas. Fíjense que les pido de 2, del óxido férrico y el óxido de sodio. Después, verdadero o falso, ir viendo cuál es correcta, cuál no. Probablemente esté compuesta, esté bien escrita la fórmula, pero no corresponda al compuesto que les di. O puede ser que esté mal la fórmula. Entonces, si hay algo que está mal, ya es una afirmación falsa, ¿sí? Una mínima cosita que falte en una afirmación, generalmente, por ejemplo, si les digo así como para que quede claro, los triángulos, según la clasificación, según sus lados, son equiláteros y escalenos. Es falso, ¿por qué? Porque es equilátero, isósceles y escaleno, ¿sí? Bueno, en este caso pasa lo mismo, ¿sí? Si hay algo que no concuerda, falso, ¿sí? Después les pido escribir las ecuaciones de formación de los compuestos. Esto que nos tomamos el trabajo de poner el metal, el oxígeno, la flechita, metal-oxígeno, hacer el cruce de valencia, ¿sí? Tener en cuenta lo que me pide. Después dice de esta, escribir las ecuaciones de formación.
Yo les doy los compuestos y ustedes tienen que hacer todo lo otro. Después vamos a ir jugando con esto de escribir las fórmulas, pero a partir de los estados de oxidación. Completar la tabla. Están mezclados óxidos ácidos y óxidos básicos. Tienen para entretenerse, tienen para hacer dulce, ¿sí? Esto sería todo. Esto sería todo lo que pretendo en esta primera etapa del cuadernillo. En el